Os presento vuestro intestino, un bonito lugar donde encontramos una gran cantidad de microorganismos. Algunos son beneficiosos y nos ayudan a estar sanos. Luego hay otros que atacan el intestino y nos provocan síntomas muy desagradables como los vómitos, diarrea, dolores, etc. A ver, que no quiero sonar como una madre, pero yo de ti, por si acaso, me lavaba las manos antes de comer. Y es que Blastocystis, que es el microorganismo del que vamos a hablar hoy, entra en el organismo a través de comida y agua contaminada. Se instala en el intestino y puede provocar estos síntomas. Sin embargo, está lleno de incógnitas. ¿Cómo podemos detectar correctamente a Blastocystis? ¿Es el verdadero causante de los síntomas? Y si es así, entonces ¿por qué hay algunas personas a las que les da síntomas y otras a las que no? Estas preguntas ahora mismo no tienen solución, pero para que en un futuro lo tenga, hemos hecho un estudio. Tenemos dos grupos de personas. El grupo pacientes son personas de origen marroquí, pacientes de la Unidad de Medicina Tropical del Hospital del Poniente en Almería. Este grupo previamente ya había sido diagnosticado con blastocystis. El grupo voluntario son personas residentes en Almería, algunos con síntomas y otros no. Vale, tenemos los grupos, pero ¿en qué consiste el estudio? Pues lo primero que hicimos fue tomar muestras de heces de todos los participantes, ya que aquí encontraremos también los microorganismos del intestino de esa persona. Luego extraemos el ADN y le hacemos una PCR. La PCR dará positivo si la persona tiene blastocystis y si no, dará negativo. Os cuento una cosa. Hasta ahora la mayoría de pacientes se diagnostican mirando la muestra directamente con el microscopio y de hecho el grupo paciente ha sido diagnosticado de esta manera. Si comparamos PCR y microscopio, vemos que de 6 positivos con el microscopio, solo 4 eran positivos en PCR. ¿Por qué? Pues no hay una sola causa que lo explique, pero un buen motivo puede ser que, por así decirlo, la cantidad de blastocystis de esa persona sea demasiado pequeña y por eso la PCR da negativo. Por otro lado, en el grupo voluntario, a los que recordemos que solo se le había hecho la PCR, de 13 personas, 5 eran positivas y además 4 tenían síntomas estomacales y una no. Como vemos, la PCR es un método útil y rápido de diagnóstico, pero como aún necesita un poco de optimización, es un método complementario a las técnicas microscópicas. Sin embargo, hay algo que solo ella puede hacer, y esto es identificar el subtipo de blastocystis. Se conocen 34 subtipos diferentes, y para identificarlos se secuencia todo el ADN y un programa informático nos dice qué subtipo es. El grupo paciente estaba infectado por los subtipos 1, 2 y 3, que son los más comunes mundialmente, y además notamos que uno de los pacientes tenía un síntoma inusual, tenía urticaria. Inesperado, ¿no? En cuanto al grupo voluntario, estaban infectados por los subtipos 1 y 4, que son los más frecuentes en Europa. En este grupo notamos que las personas de edad avanzada eran más propensas a presentar síntomas y además la intolerancia a la fructosa de algunos de estos voluntarios estaba relacionada con blastocystis. Finalmente, este ha sido mi TFG, identificación de blastocystis, SPP y determinación del subtipo mediante técnicas moleculares. Lo he realizado en la UAL y lo presento para el concurso de TFG en 3 minutos de ASBAN.